Bryn es una chica modista y creativa, bastante solitaria, que construye maquetas, vive sola y es marginada por razones que veremos más adelante. Cuando va al pueblo para dejar en un buzón un envío, encuentra un extraño círculo en su jardín y vemos que hay personas que las rechazan. Luego termina en la sepultura de su madre. Después se cruza con una pareja y ella se esconde. Al volver a su hogar, ella escribe una carta a su amiga como un diario, manifestando que vio a sus padres, lo que nos da a entender que algo pasó y que la extraña. Al margen llega un pedido y observamos que un repartidor hace una entrega con maldad y burla, tirando su caja como una pelota. Luego ella practica baile y recibe una llamada insultándola, pero ella, muy indiferente, cuelga. En la noche vemos una extraña actividad eléctrica y Bryn por un ruido se despierta y se da cuenta que no hay luz. Cuando baja las escaleras se encuentra con un ser extraño. Sube al cuarto llena de espanto, pero por el ruido esta criatura la sigue. Ella se esconde debajo de la cama y vemos los pies de este ser, que frustrado salta por la ventana y se va. Ella se levanta para asegurarse de cerrar la puerta y sentirse segura, pero de repente un fuerte sonido la ataca junto con un extraño problema eléctrico. Desenchufa la TV y el equipo de música. Intenta pedir ayuda, pero el teléfono está intervenido. Ve que esas criaturas están dentro otra vez y se manifiestan con una especie de poder sobre los objetos, moviendo las puertas de la heladera. Ella se esconde, pero hasta que es encontrada por este alien gris que la arrastra tirándola de los pies. En el trayecto ella toma una pieza de la maqueta y se lo clava en la cabeza y lo mata. Al otro día ve que todo lo que es eléctrico no funciona, incluyendo el auto. Decide bañarse e ir a la policía a contar todo, pero se cruza con los padres de Maud, su amiga, y la madre le escupe la cara. Y el padre la mira con desprecio. Entonces entiende que es inútil y se va. Luego tiene la idea de irse de su pueblo, pero viajando se da cuenta de algo espantoso. Un hombre la sujeta y ve que en su garganta tiene una especie de criatura y comprende de que esto es una clara conexión con el gris que mató. Gracias a la ayuda del chofer que frena de golpe logra escapar. No sabe dónde ir y va a una iglesia que está cerrada. Luego ve en el cielo que una nave gigante se aproxima. Yendo camino a su casa, ve a unas personas manipuladas por estas criaturas que señalan a estas naves. Al llegar, ve que el cadáver lanzó algo por la boca, pero no lo puede encontrar. Abrumada por la situación, ella decide atrincherarse en su casa. Cierra todo, pero es inútil. Una luz se lleva el cadáver y otros dos alienígenas ingresan, y ella le hace frente, pero no puede hacer nada. Escapa y en el trayecto se encuentra a otro, más petizo. Lo enfrenta con un trapeador y logra matarlo. Pero afuera se encuentra con un cuadrúpedo más grande y más horrible, que junto con el mismo repartidor del principio, pero manipulado, la llevan de los pelos hasta una nave. Ella se resiste y una luz paralizante lo toma al hombre, que es rechazado. Luego el alien la sigue y ella escapa atravesando un auto donde la criatura queda atrapada. Ella, al ver que el tanque tiene pérdidas, enciende el combustible y lo mata. Después vuelve la nave con la luz paralizante y la persigue, y ella se refugia en su casa. A continuación ingresa un gris que observa las fotos y el sentimiento de dolor de Bryn por su amiga. Ella toma unas tijeras para apuñalarlo, pero solo logra que la hagan volar contra una pared. Intenta escapar, pero una luz roja la paraliza. Y de esta manera es cuando vemos que estas criaturas tienen un método. Meten por la boca de sus víctimas una especie de organismo que manipula a su portador. Ella es sometida, y al ingresar este parásito, su mente se traslada a un día soleado con su amiga, y ella le pide perdón. Pero al darse cuenta de la situación, se saca este bicho de su boca y despierta a la realidad. Este organismo es tomado por la luz e ingresa a un clon de ella misma, que la intenta matar, pero ella logra cortar su garganta. En un estado de confusión, es abducida por estos seres. Uno de ellos le toca la frente, y Bryn, en un limbo mental, nos cuenta qué pasó con su amiga. Ella resultó muerta producto del golpe que Bryn le dio con una roca. Su culpa y sus sentimientos son observados minuciosamente por estos seres como si de algo fascinante se tratara. Luego ella hace las paces consigo misma, y de la nave parece que dan una orden de dejarla ir. Ella es dejada en el asfalto, y luego vemos que continúa con su vida, pero con todos a su alrededor manipulados por estos seres y naves extraterrestres rondando los cielos. Bueno, esto fue el resumen de No One Will Save You. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.